Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con teoría de grupos y en este caso vamos a entrar con el orden de los grupos. Así que para el orden de los grupos es un apartado bastante interesante, entonces vamos a empezar con las definiciones. Definición. Definición. ¿A qué vamos a llamar nosotros orden de un grupo? Bueno, diremos que sea G un grupo. Ya he dicho en los anteriores vídeos que vamos a empezar a trabajar con la operación interna de la multiplicación. Recordad que un grupo se compone de, es un conjunto con una operación interna. En este caso, siempre para trabajar con estas propiedades de los grupos, estamos trabajando con la operación interna de la multiplicación, pero puede ser cualquier operación interna, una suma, una traslación, una función extraña, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a trabajar con la multiplicación. Por tanto, sea un grupo G multiplicativo, ¿vale? Llamaremos orden de G, ¿vale? Al número de elementos que tiene G. ¿Vale? Esto parece claro. Bueno, siempre y cuando G sea finito, ¿vale? Esto parece claro, que vamos a llamar orden de G al número de elementos que tiene G. Esto se va a denotar, o lo vamos a denotar con una O y entre paréntesis la G. En algunos sitios lo encontraréis en vez de con una O como con un sigma, así, ¿vale? Y en otros sitios lo llamarán directamente, pues bueno, lo pondréis como en un módulo de G, o lo llamaréis incluso cardinal de G, o el cardinal del conjunto G, o incluso lo denotaréis con este hashtag de aquí. Entonces, bueno, en cualquier caso, el orden de G lo vamos a denominar como el número de elementos que tiene G. Es decir, ya hemos visto más grupos. Si por ejemplo tenemos el grupo de los reales, bueno, no, porque acabamos de decir que tiene que ser un grupo finito. O sea, para denominar el orden de un grupo es importante que el grupo sea finito. Imaginemos que tenemos un grupo formado por los números A, B, C y D. Este es nuestro grupo. Bueno, pues diremos que el orden de G va a ser 4, porque está formado por 4 elementos, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, que es muy sencillito, vamos a explicar más cosillas. Definición. Sea G un grupo, ¿vale? Un grupo multiplicativo. Vamos a tomar un elemento, tomaremos un elemento A que pertenezca al grupo G, ¿vale? Y entonces diremos que llamaremos orden de A de la que pertenece a G, llamaremos orden de la que pertenece a G al menor número natural, ¿vale? O sea, al menor número natural n perteneciente a los naturales. Vamos a poner este asterisco para decir que a los naturales excepto el 0, ¿vale? Depende si consideráis el 0 natural o no. Bueno, en muchos sitios encontraréis este asterisco lo que hace es prescindir del 0, ¿vale? Entonces, bueno, en cualquier caso, llamaremos orden de A perteneciente a G al menor número natural tal que A elevado a n sea igual a 1, ¿vale? Tal que A elevado a n sea igual a 1. Y lo vamos a denotar, pues como lo hemos denotado también lo del grupo, con una O y entre paréntesis la A, o con un sigma y entre paréntesis la A, ¿vale? Y esto, bueno, vamos a denominarlo como n, ¿vale? Es decir, el orden de un elemento que pertenece a un grupo es el menor número natural tal que ese elemento elevado a un número n te da 1. Y ese n al que sea elevado, ese número natural que sea elevado, es el orden de ese elemento. Ejemplo. Bueno, si el grupo, evidentemente, si es generado, bueno, pues, o sea, si es finito, pues es un subgrupo, o sea, se construye un grupo generado por A, ¿vale? Es decir, este elemento A, pues ya hemos dicho otras veces que puede generar un subgrupo generador. Vimos en el vídeo anterior que cómo se producía. Vimos que un subgrupo generador un subgrupo generador de un elemento del grupo, ¿vale? Se definía como todas aquellas combinaciones que se podían hacer con los elementos de
de ese subconjunto del grupo. Y si ese subconjunto del grupo, en vez de ser un subconjunto completo, era un solo elemento, como en este caso, que es solo un elemento A, pues diremos que ese subgrupo generado por A son todos aquellos números, todos aquellos A's elevados a ciertos K's pertenecientes a los enteros. Es decir, hago un recordatorio. Recordamos que podíamos conocer los subgrupos generados por un subconjunto, sea ese un subconjunto de un grupo G. Existen subgrupos generadores de ese, o sea, subgrupos generadores de este conjunto, ¿vale? Como aquellos subgrupos con, bueno, todas aquellas combinaciones que dijimos que tenían, H2 por tal, para todos los n's, dijimos aquello. Y si en vez de un subconjunto perteneciente a G lo que tenemos es simplemente un elemento A, que es un elemento simple del grupo G, pues entonces el subgrupo generado por A, ¿vale? Dijimos que eran todos aquellos elementos que tenían ese A elevado a un cierto K perteneciente a los enteros, ¿vale? Recordemos que dijimos esto de los subgrupos generadores. Entonces, claro, ¿qué estamos viendo aquí? Que efectivamente, bueno, estos elementos A pueden generar un subgrupo, ¿vale? Y entonces el orden de A en realidad va a ser el orden de su subgrupo, ¿vale? El orden de A va a ser el orden de su subgrupo. Ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplillo. Imaginemos que tenemos, vamos a poner un ejemplo aquí. Imaginemos que tenemos un grupo G que va a ser el grupo de los complejos, por ejemplo, ¿vale? El grupo de los complejos. Bien, vamos a coger un elemento A de este grupo G, que en nuestro caso el elemento A va a ser I, porque I pertenece a los complejos. Bien, lo primero que vamos a ver es cuál es el orden de I. Siguiendo esta explicación, el orden de I va a ser aquel número que elevándolo, o sea, aquel número de tal manera que elevando I a ese número nos dé 1. Siempre y cuando, bueno, eliminemos el 0, ¿vale? Porque hemos dicho que, bueno, aquí el 0 no lo hemos contado, así que, evidentemente, si cualquier número le vas a 0, ya te va a dar 1, ¿vale? Entonces, bueno, el 0 lo hemos descontado. Y aquí, por supuesto, este 1 es porque es el elemento neutro de nuestro grupo multiplicativo, ¿vale? Eso tiene que quedar bastante claro. O sea, recordad que estamos en un grupo multiplicativo. Estamos porque son los grupos más usuales. Estamos trabajando en una teoría de grupos en grupos multiplicativos. Entonces, esto básicamente es el elemento neutro del grupo multiplicativo. Recordemos lo que era el grupo multiplicativo, ¿vale? Lo tendréis en los primeros vídeos. Entonces, bueno, digamos que tenemos ese grupo que es el de los complejos y cogemos un elemento A de ese grupo, porque I pertenece a ese grupo. Bien, el orden de I, evidentemente, ¿cuál va a ser? Pues I a la 4 va a dar 1, porque I por I es 1, 1 por I es I, o sea, perdón, I por I es menos 1, disculpad, menos 1 por I es menos I, y menos I por I es 1. Por tanto, I lo tienes que elevar a la 4 para que te dé 1. Es decir, el orden de I va a ser 4. ¿Qué estábamos comentando antes con lo de que al coger un elemento, este elemento puede generar un subgrupo? Que es lo que hemos dicho justo hace un momento. Que efectivamente este elemento A, que en este caso es I, va a ser también, va a generar un grupo, va a generar un subgrupo. O sea, en este caso vamos a tener un subgrupo generador de I que se va a formar ¿por qué valores? Pues efectivamente se va a formar por los valores I, menos 1, menos I y 1. ¿Y qué orden tiene este subgrupo? El orden de este subgrupo es precisamente el orden del elemento I que hemos cogido de G. Entonces, lo vemos aquí claramente, ¿verdad? Este es el orden que tiene. Por tanto, bueno, estos son los ejemplillos que siempre viene bien tenerlos claros de cara al futuro. Bueno, bien, siguiente. ¿Qué vamos a decir? Bueno, en particular alguna cosilla así interesante, diremos que el orden del elemento neutro de G, que bueno, a veces se le llama así al elemento neutro 1G, ¿vale? Elemento neutro de G, que en este caso como G es un grupo multiplicativo, el elemento neutro es 1, el orden del elemento neutro evidentemente va a ser 1, ¿vale? Eso es trivial. Y diremos que es único, es 1 y único. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un A, existe un único A perteneciente al grupo G, donde el orden de A
sea igual a 1, ¿vale? Eso parece bastante claro. Bien, entonces vamos a seguir. Otra definición. Definición. Bien, sea G un grupo, ¿vale? Y A un elemento de G, bien, diremos que A de G, o sea, A perteneciente a G, perdón, es un elemento de torsión, si el subgrupo generador o el subgrupo generado por ese elemento A es un subgrupo finito. Esto es que el orden de A es menor que infinito, ¿vale? Perfecto. Es decir, por ejemplo, el I, que es un elemento de G, de nuestro grupo G, por ejemplo, cuando el grupo G es el grupo de los complejos, nuestro elemento I es un elemento de torsión. ¿Por qué? Porque el subgrupo generado por I es un subgrupo finito, tiene orden 4. Entonces, bueno, ya lo hemos visto, está claro, perfecto. Bien, vamos a ver unas propiedades de esto y unas proposiciones de todo este temilla, así que proposición. Tenemos aquí en total 8 proposiciones que vamos a ir viendo con ejemplos, ¿vale? Entonces, proposición. Tengamos, bueno, G nuestro grupo, como siempre, y A un elemento de G que va a ser un elemento de torsión. A va a ser un elemento de torsión. Entonces recordemos que es un elemento de torsión. Un elemento de torsión es aquel que el subgrupo generado es finito. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? 1. Existe un K perteneciente a los naturales menos el 0, de tal manera que A elevado a K sea igual a 1. ¿Vale? Bueno, eso está claro. Bueno, está antes, o sea que está bien. Estos son un poco propiedades, bueno, triviales. 2. El orden de A que pertenece a los números naturales, ¿vale? Como hemos visto antes, es el menor n que pertenece a los naturales, ¿vale? Tal que a elevado a n sea igual a 1. Esta es la definición que hemos visto antes. Bien, bien. 3. Si el orden de A, que lo vamos a llamar n, si el orden de A, bueno, o si n es el orden de A, ¿vale? Perfecto. Entonces diremos que el subgrupo generado por A va a ser un subgrupo que va a ir desde 1 hasta A elevado a n menos 1. ¿Por qué? Porque el subgrupo generado por A tiene que tener el orden que tiene A. Si el orden que tiene A es n, tiene que tener n elementos, pero al ser un subgrupo siempre va a tener que tener el elemento neutro. Y el elemento neutro del subgrupo es el elemento neutro de un grupo multiplicativo. Y como esto es un subgrupo, pues un subgrupo multiplicativo es 1. Por tanto, vamos a tener el 1, el A al cuadrado, el A a la n menos 1, siguiendo la explicación de lo que era un subgrupo generador. Que recordemos que un subgrupo generador eran todas aquellas. Un subgrupo generador de un solo elemento de un grupo eran todas aquellas potencias de ese elemento. Por tanto, aquí vamos a tener a al cuadrado, a al cubo, tal, tal, hasta n menos 1. ¿Por qué no hasta n? Pues porque tenemos también el elemento 1 aquí. ¿Vale? Perfecto. Bien. Propiedad 4. Propiedad 4. Si n, vamos a llamarlo que n es el orden de A, y k es un elemento de los naturales, un número natural, con a elevado a k igual a 1, pues tendremos que se cumple una división exacta entre n y k, ¿vale? K va a ser múltiplo, ¿vale? Bueno, ejemplillos de esto, ahora vamos a ver todos los ejemplos, ¿vale? No nos preocupemos. 5. Si el orden de A, como hemos visto antes, es igual a 1, diremos que A es el elemento neutro, ¿vale? Sí, solo sí. Si A es el elemento neutro, el orden de A es 1, y si el orden de A es 1, A es el elemento neutro. Perfecto. 6. El inverso de A, recordemos que aquí el inverso porque estamos en grupo multiplicativo,
¿vale? Si el inverso de A también es elemento de torsión. También es elemento de torsión. Y el orden de A a la menos 1 es igual al orden de A, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a seguir con el ejemplo que habíamos puesto antes. Tenemos un grupo que va a ser, bueno, va a ser el grupo de los complejos, ¿vale? El grupo de los complejos. Y vamos a coger un elemento A que pertenece a este grupo de los complejos y nuestro elemento A va a ser el I, ¿vale? Bueno, tenemos un subgrupo generado por I, que va a ser efectivamente I menos 1 menos I y 1. Vemos que efectivamente es un subgrupo, donde el orden de I va a ser igual a 4, porque efectivamente I elevado a 4 es 1. Bien, cumple esta propiedad si el orden, si I elevado a K, es decir, I elevado a 4 es 1, y el orden de I, que es N, es 4. Entonces, 4 entre 4 va a ser 1, por tanto, efectivamente es múltiplo, cumple propiedad. Por ejemplo, supongamos ahora que tenemos efectivamente un elemento inverso, el elemento inverso de I, que el elemento inverso de I, que es a la menos 1, va a ser en este caso I a la menos 1, que I a la menos 1, no deja de ser 1 partido I. Y 1 partido I no deja de ser en realidad menos I, porque multiplicamos y dividimos por I, entonces nos va a quedar I arriba y por I abajo. Y por I abajo es menos 1, por tanto nos va a quedar menos I. Bien, ¿qué dice esta propiedad? Que A a la menos 1 también es un elemento de torsión. ¿Es menos I un elemento de torsión? Bueno, para que sea un elemento de torsión, recordemos que tiene que tener un subgrupo generador finito. ¿Menos I tiene un subgrupo generador finito? Bueno, veámoslo. Menos I, ¿qué genera? Bueno, tiene el propio elemento menos I. Menos I por menos I va a ser, pues I por I es menos 1, y menos por menos más, o sea que menos 1. Menos 1 por menos I va a ser I, e I por menos I va a ser 1. Por tanto, va a generar un subgrupo finito. Por tanto, sí que es un elemento de torsión, el elemento inverso del elemento A que hemos cogido. Y encima, ¿cuál es su orden? Pues el orden de menos I, estamos viendo que efectivamente es 4. El orden de su subgrupo generador es 4 y menos I a la 4 sigue siendo 1. Por tanto, el orden de menos I, que es el orden de I a la menos 1, es igual que el orden de I. Es decir, el orden del inverso es igual que el orden normal. Por tanto, se cumple la propiedad. ¿Vale? Bien. 7. Si tenemos un X, que va a ser un A elevado a un K, perteneciente al subgrupo generador de A, ¿vale? Y N es el orden de A, entonces diremos que X es un elemento de torsión, ¿vale? Y que además el orden de X es igual a N partido el máximo común divisor entre N y K. Bueno, interesante propiedad. Interesante propiedad. Vamos a comprobarlo. Vamos a coger un X que, por ejemplo, sea menos I. Vamos a coger un X que va a ser igual a menos I. Que recordemos que menos I no deja de ser I elevado a la menos 1. ¿Vale? Que es lo que hemos visto aquí. Es decir, vamos a coger un X. Bueno, en realidad sí, vamos a coger un X que es un X que pertenece al subgrupo generado por A. Que el subgrupo generado por A en nuestro caso es I. Entonces vamos a coger un elemento de I. ¿Qué elemento de I vamos a coger? Pues el que hemos cogido antes, el menos I, por poner uno. ¿Qué dice aquí? Dice aquí, bueno, tenemos el orden de I, que el orden de I hemos dicho que es 4. Entonces, según esta propiedad, dice que X es un elemento de torsión. Bueno, ¿es menos I un elemento de torsión? Sí, lo hemos comprobado antes, que efectivamente es un elemento de torsión. Y dice que el orden de este elemento es el orden de el I partido el máximo común divisor entre N, que es el orden de I, y K, que es el número al que hay que elevar I para obtener ese valor X, básicamente. Entonces,
Bueno, la idea es clara. Para obtener menos i, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para obtener menos i, en realidad es muy sencillo. Aquí, i elevado a 3 es menos i, ¿vale? I elevado a 3 es menos i. Porque, bueno, este número es cierto que es el inverso, que es i a la menos 1. Pero bueno, como este número i a la menos 1 no entra dentro de los naturales, pues podemos prescindir de él. Porque como estamos con números complejos, pues bueno, tenemos propiedades un tanto raras, ¿no? Vamos a decir. Entonces, vamos a trabajar mejor con que menos i, que es un elemento del subgrupo generador de i, es i al cubo, porque i por i es menos 1 y menos 1 por i es menos i, ¿vale? Vamos a trabajar mejor con esto en vez de trabajar con el i a la menos 1, porque el i a la menos 1 no puede tener menos 1 como orden. El orden de... o sea, no podemos trabajar con un exponente que no sea natural, en este caso. Porque, bueno, aquí tenemos que los órdenes tienen que pertenecer a números naturales, que el k tiene que pertenecer a un número natural menos el 0 y entonces menos 1 no, ¿vale? Como estamos trabajando con complejos puede existir ahí algún que otro problemilla, pero da igual. Entonces, bueno, tenemos el 3. Por tanto, vamos a comprobar si esta propiedad de aquí es cierta, ¿vale? Tenemos que efectivamente nuestro x va a ser menos i, nuestro a es i, entonces aquí tenemos que i elevado a 3 es menos i, nuestro n, que es el orden de i, es 4, entonces nos dice que menos i es de torsión, como hemos comprobado aquí, y ahora tenemos que comprobar que el orden es correcto. Por tanto, el orden de menos i, según esto es n, que n es el orden de i del subgrupo generador inicial, por tanto 4, partido el máximo común divisor de ¿qué? De n, que es 4, y de k, que es 3. Bueno, el máximo común divisor entre 4 y 3 es 1, evidentemente. Entonces, el orden de menos i nos va a dar 4 entre 1, que va a ser 4. Como hemos comprobado aquí, que efectivamente es 4. Por tanto, se cumple la propiedad. ¿Vale? Perfecto. Bien, bueno, pues ya quedan pocas propiedades y ya dejaríamos esto solucionado. Propiedad 8. Dice que si B pertenece también al grupo G y es otro elemento de torsión, ¿vale? Y es de torsión, y A y B conmutan, es decir, A que es un elemento de torsión y B que es otro elemento de torsión conmutan, entonces A por B es otro elemento de torsión. Entonces, A por B es otro elemento de torsión. Y además existe la división del orden de A y B entre el mínimo común múltiplo del orden de A y el orden de B, ¿vale? Además de que si el máximo común divisor del orden de A con el orden de B es igual a 1, entonces el orden de A por B es igual al orden de A por el orden de B. Bueno, la idea está clara. Si B es otro elemento de torsión, vamos a coger otro elemento de torsión. ¿Qué elemento de torsión vamos a coger? Bueno, pues vamos a coger, por ejemplo, el 1 o el menos 1. Me da igual, vamos a coger el menos 1, por ejemplo. Tenemos un B ahora que va a ser menos 1. B, menos 1 es un elemento de torsión. Sí, porque menos 1 pertenece a este subgrupo generador de I y menos 1 va a generar otro subgrupo finito. Porque el subgrupo generado por menos 1 es el subgrupo generado por menos 1 y 1. Y esto es un subgrupo finito de orden 2. Por tanto, vamos a comprobar. A por B, es decir, I, que era nuestro A, por B, que es menos 1, ¿es igual que menos 1 por I? Sí, las dos cosas son menos I. Por tanto, se cumple esta relación de conmutación. Entonces diremos que A por B, que en este caso es menos I, va a ser un grupo de torsión. ¿Es menos I un grupo de torsión? Pues sí, ya lo hemos visto que es un grupo de torsión porque genera un subgrupo finito. Entonces, ahora lo que nos dice aquí es que el orden de A por B partido del mínimo común múltiplo, o sea, existe esa división. Es exacta. Entonces, el orden de A por B, que es menos I, va a ser 4, partido el mínimo común múltiplo entre el orden de A y el orden de B. El orden de A, que es el orden de I, es 4, y el orden de B, que es el orden de menos 1, es 2. Por tanto, el mínimo común múltiplo entre 4 y 2, ¿cuál va a ser? Pues efectivamente va a ser 2. Por tanto, 4 entre 2 va a ser 2. Es decir, existe esta división y es exacta, ¿vale? Porque tenemos el mínimo común múltiplo entre A, que es
i, orden 4, y b, que es menos 1, orden 2. Por tanto, tenemos entre 4 y 2, tenemos 2, por tanto se cumple. Ahora bien, si el máximo común divisor del orden de a y b es 1, claro, para que el máximo común divisor del orden de a y b sea 1, bueno, el número mayor que los divida, vamos a escoger ahora un b que sea, por ejemplo, 1. Vamos a escoger un b que sea 1. Y entonces, si tenemos el máximo común divisor entre el orden de a y el orden de b, en este caso, ¿qué va a ser? El máximo común divisor entre el orden de a, que es el orden de i, que es 4, y el orden de b, que b va a tener orden 1, porque 1 a la 1 ya es 1. Entonces b va a ser un subgrupo generador de sí mismo, es decir, va a estar generado por sí mismo, va a tener orden 1. El orden de 1 es 1. Por tanto, el máximo común divisor entre 4 y 1 va a ser 1. Si se cumple esto, se cumple esta otra propiedad, que el orden de a por b, es decir, el orden de 1 por i, que es el orden de i, 1 por i es i, es el orden de i por el orden de 1. El orden de i hemos dicho que es 4 y el orden de 1 hemos dicho que es 1, por tanto 4. Se cumple que el orden de i por el orden de 1 es el orden de i por 1, que es i. Entonces se cumple esta propiedad de aquí. Por tanto, bueno, ya tenemos todas las propiedades, así que nada, esto por hoy es todo. Mañana, o en el siguiente vídeo, mejor dicho, veremos las relaciones de equivalencia, cosas muy importantes, entender la diferencia entre una relación de equivalencia, lo que es una relación de equivalencia y lo que son subgrupos, ¿vale? Eso es importante y es interesante. Así que nada, si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, dejadmela en los comentarios y nada, seguimos con la física.